Hoy, en 678, nos visitan el ex prosecretario de la causa AMIA y quien denunció al juez Galeano, Claudio Lifshitz, y el periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito. La muerte de Nisman. Crece la utilización política de un sector. Lamentablemente, no es la primera vez que frente a la muerte de una persona se hace mucho caranchismo político, se hace mucho abuso de hipótesis que ni siquiera se pueden probar. El kirchnerismo no tiene límites. Lo quiero marcar esto porque al kirchnerismo no le importó esclarecer lo que denunciaba Nisman, sino destruirlo. Es una muerte política y como tal, políticamente hay que cargársela a la conciencia del gobierno. Hay que cargársela a la conciencia del gobierno. Se hace mucho caranchismo político. La muerte de Nisman se aprovecha para pegarle a Gilles Carbó. Decían que Gilles Carbó tenía intenciones de removerlo de sus funciones. Nisman dijo que había regresado y había adelantado su regreso por temor a ser corrido de la causa por Gilles Carbó. El fiscal creía que lo iban a echar, que lo iban a sacar de la causa AMIA. ¿Usted tiene información de eso? Eso es un sinsentido que no se ha exhibido. Se comunicó en su círculo íntimo que él creía que lo iban a sacar. Puede creer lo que se le ocurra, pero no tiene ningún sentido. Nisman viene de vacaciones porque Gilles Carbó estaba haciendo una cama. Muchos dicen que Nisman anticipó sus vacaciones producto de que tenía información fehaciente de que la fiscal Gilles Carbó estaba dispuesto a destituirlo del cargo. No hay ningún elemento, hay elementos de todo lo contrario. La procuradora se comunicó con el fiscal para ofrecerle más apoyo. Quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gilles Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la procuración donde yo aparezco mencionado, como también pasible de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme: doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Le digo, la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar. Con lo cual no hay ninguna razón objetiva para poder reducir eso, ni para poder ni siquiera pensarlo. Es una hipótesis tirada al aire que no tiene ningún sentido, ¿no? Nisman y el intercambio de opiniones entre Víctor Hugo y Nelson Castro. De confirmar esto de que en principio técnicamente parece un suicidio y después cuáles fueron las circunstancias, ¿no es cierto?, este hecho que genera sospechas, más allá de lo que podamos evaluar en cuanto a comportamiento del gobierno, a quien más perjudica es al gobierno, ¿no? Esto es una realidad indiscutible. Aquí la mirada del Grupo Clarín es que el gobierno puede haber inducido a que Nisman terminase con su vida. A mí ni se me ocurre pensar que el gobierno planeó el asesinato de Nisman, pero ni se me ocurre remotamente. Lo que sí digo es que el gobierno generó un ataque feroz, porque no es que lo criticó a Nisman, cosa para la cual el gobierno tiene derecho. Solo un hombre que tiene el respaldo absoluto de Clarín, aún pasando por alto todo lo que el grupo había dicho de Nisman. ¿Pero qué significa eso? El respaldo de 300 medios de comunicación. Pero que así tiene como el grupo, tiene el respaldo, tiene la crítica de tantos otros. El respaldo de toda la oposición política, Nelson. Pero tenía la crítica del gobierno y de muchos de los medios que le responden al gobierno, tenía también la crítica feroz que se había producido contra Nisman por eso. No, la crítica que tenía, la más feroz, la que lo volvió más loco, eran las preguntas que se hacía, por ejemplo, a La Nación, cuando todo hacía agua en lo que había preparado Nisman. En el diario La Nación del día sábado. Incógnitas que surgen de la denuncia. Las dudas que dejó la acusación del fiscal Nisman. Si el plan era librar de responsabilidad a Irán, ¿por qué los iraníes no aceptaron el memorándum en vez de cortar las negociaciones? Si todas las escuchas son sobre los teléfonos de Khalil, ¿este personaje hablaba con todos los denunciados y con Irán? ¿Por qué el gobierno cambió su política con Irán y pasó de perseguir a proteger a los acusados? ¿Por qué Nisman mantuvo 2 años en secreto la investigación, sin avisar a un juez ni hacer una denuncia ante los primeros indicios? Pero las que hacía yo también en cuanto a las dudas y las contradicciones que generaba Nisman, por eso era imprescindible. Bueno, si no los había convencido a ustedes, sí. ¿A quién estaba convenciendo? Las preguntas que se hizo la presidenta. La oposición no recogió el guante. La carta esa de Cristina es la demostración de
de su mal, este egocentrismo propio de los que padecen el síndrome de Ubris. Está hablando de ella, está usando el tema Nisman para hablar de ella, por favor. Lo siguiente, esto es el síndrome de Ubris. Nos encontramos con Nisman muerto y con esta carta de la presidenta que la verdad que a mí me parece un insulto total y absoluto a lo que ha sucedido en Argentina. Porque la presidenta hace preguntas absolutamente tontas, Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. AMIA. Otra vez, tragedia, confusión, mentira e interrogantes. ¿Quién fue el que ordenó volver al país al fiscal Nisman el día 12 de enero, dejando inclusive a su pequeña hija sola en el aeropuerto de Barajas, interrumpiendo vacaciones familiares y licencia en el trabajo que habían comenzado el 1 de enero y debían finalizar más allá del 20? ¿Es casualidad que el miércoles 14 el fiscal presenta su escrito de 350 páginas sin avisarle a Canicova Corral, juez de la causa principal, y directamente las remita al juez Lijo? Sí, el mismo que sobreseyó a Corach por encubrimiento. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Bueno, vamos hoy a seguir las vicisitudes y cómo continúa este hecho que nos tiene conmocionados a todo el país, que es la muerte del fiscal Nisman. Vamos para eso a tener a Néstor Espósito, que es periodista, experto, especialista en temas judiciales en Tiempo Argentino, en la agencia DIN, en Radio del Plata, y me olvido de algo, y en 360 TV. Espósito, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches. Y también nos acompaña Claudio Lipschitz, que es abogado, fue el prosecretario en la causa AMIA y fue el testigo principal para denunciar las irregularidades que estaba cometiendo, irregularidades, por decir algo elegante, del juez Galeano. También es ex oficial de inteligencia de la Policía Federal. Así que le agradecemos que esté acá, Lipschitz. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con las novedades en la causa y la utilización política de un sector que parece que se aprovecha de cualquier cosa, hasta de la muerte del fiscal Nisman. Vamos a ver. La muerte de Nisman. Crece la utilización política de un sector. Lamentablemente, no es la primera vez que frente a la muerte de una persona se hace mucho caranchismo político, se hace mucho abuso de hipótesis que ni siquiera se pueden probar. El kirchnerismo no tiene límites. Lo quiero marcar esto porque al kirchnerismo no le importó esclarecer lo que denunciaba Nisman, sino destruirlo. Es una muerte política y como tal, políticamente hay que cargársela a la conciencia del gobierno. Hay que cargársela a la conciencia del gobierno. Se hace mucho caranchismo político, se hace mucho abuso de hipótesis que ni siquiera se pueden probar. Acá no hay ningún suicidio. Se mandaron para arriba a un tipo que generó una gran conmoción. Tal vez fue un exceso de tapones de punta. Y no quiero arriesgar alguna cosa más de las que se me ocurre, porque sí podría ser irresponsable. Y no quiero arriesgar alguna cosa más de las que se me ocurre, porque sí podría ser irresponsable. Se hace mucho caranchismo político, se hace mucho abuso de hipótesis que ni siquiera se pueden probar. Un fiscal de la nación lo matan, un fiscal de la nación lo matan, que es un fiscal, lo encuentran muerto. Un episodio que será utilizado de una manera aviesa, va a ser un caldo de cultivo de lo peor que se haya dado en materia periodística en estos últimos años. También habló la fiscal y desmintió versiones interesadas. Tapa del diario Clarín de hoy. El gobierno apura la hipótesis del suicidio. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el caso del suicidio del fiscal a cargo de la causa AMIA, el gobierno apura la hipótesis del suicidio. Fuentes judiciales revelaron presión oficial para afirmar la versión del suicidio y cerrar rápido la causa. Hoy la tapa de Clarín dice que fuentes judiciales revelaron presión oficial para afirmar la versión del suicidio y cerrar rápido la causa.
No, eso se lo voy a decir claramente, no sé de dónde sacaron esa información. A mí nadie me llamó, a mí nadie me presionó, eso lo desmiento en forma total y categórica. Yo no voy a entrar a discutir si el fiscal Nisman se suicidó o no se suicidó. Creo que la decisión que adoptó el fiscal Nisman no puede ser disociada de dos episodios. El primero de ellos es la decisión de la Presidenta de la Nación de relevar a un sector de no solamente agentes, sino jefes el titular de la ex-IDE. Ajá. Y el otro es que 3 días después la Cámara Federal porteña decide instruirlo al juez Lijo para que en un determinado plazo terminara el expediente que tiene sobre el encubrimiento y lo eleve a juicio oral. Yo creo que a partir de ese momento estos elementos, frente a estas dos circunstancias, algo tenían que hacer. Y creo que utilizaron como instrumento al fiscal Nisman. ¿Por qué? Porque me parece que a partir de allí fueron creando las condiciones para llevarlo a esta decisión de dar a conocer esta denuncia, con el objeto de crear un escándalo político, institucional de tal magnitud que sirviera para superar, para tapar, para encubrir la causa de encubrimiento. Nisman no condujo la investigación la condujeron estos personajes. El papel que cumplió la CIDE, ahora que el gobierno ha autorizado desclasificar y poner a la luz archivos referidos a todo el tema de la CIDE, ahora la justicia tiene en sus manos por primera vez tal vez la posibilidad de saber qué es lo que pasa allí. Claudio Lichis, buenas noches. Buenas noches. Usted, fue secretario del doctor Galeano, juez destituido después. Sí, de hecho se inicia en base a mis denuncias, el juicio por encubrimiento. Lo malo es que ese juicio por encubrimiento llega a un juicio oral por delitos que son independientes y no del verdadero encubrimiento al atentado, que es lo que yo denuncié. Y no solamente denuncié el encubrimiento, sino la participación de cierto sector del servicio de inteligencia en la misma producción del atentado. Llamativamente jamás, pero jamás, ni se investigó, ni se sometió a juicio a la gente del servicio de inteligencia, que también llamativamente es la que ahora con los nuevos cambios como en la Secretaría de Inteligencia han salido de la misma. Y es la misma gente con la cual ha estado el doctor Nisman durante todos estos años. Nisman debería aclarar si lo consultó u obedeció al agente de inteligencia Jaime Estiuso. Al ingeniero Estiuso, que es la persona que más sabe de la causa mía, que además me pareció absolutamente efectiva. ¿Quién maneja la CIDE? La maneja, entre otras cosas, un señor que debería ser el hombre más público de la Argentina, al cual todo el mundo le tiene miedo. Cuando se lo menciona en una reunión, todo el mundo dice, no, cuidado, no te metas con ese tipo. No te metas porque es un tipo peligroso. Te puede mandar a matar, te puede meter situaciones muy complicadas, te puede armar operaciones, como habitualmente se dice. Es este señor, Jaime Estiuso. Sí. Uno de los que ha tomado contacto en su momento y ha embarrado toda la causa AMIA es este hombre. Ha sido uno de los grandes responsables de que la causa AMIA se frustrara. No nos olvidemos que el doctor Nisman trabajó codo a codo con estas personas muy oscuras del servicio de inteligencia, que la presidenta en la nueva conducción hace salir de la Secretaría, y que creo sería oportuno que de una vez por todas sean sometidos a juicio, realmente se los investigue, no solamente por el encubrimiento, sino también por la concreción del atentado mismo y por la desaparición de más de 40.000 horas de escuchas telefónicas que no solamente intervinieron con orden judicial, sino también sin orden judicial. Creo que, desgraciadamente, el fiscal fue una víctima más de esta relación. Sea un suicidio, o sea inducido, o bien un asesinato, los tres tienen que ver en modo directo con las personas que él estaba vinculada, que tienen que ver con la Secretaría de Inteligencia de Estado, de la gente que fue removida por parte de la presidenta. Y es la gente que a él lo determinó a hacer la denuncia esta descabellada. Bueno, a ver, vamos a seguir entonces esa conversación, Lifchitz. ¿Qué interés, digamos, por qué movería Estiuso a Nisman a hacer esta denuncia, digamos? Para concretar el encubrimiento. Para realmente, acá, desde el comienzo mismo de la causa AMIA,
siempre desde los servicios de inteligencia o de cualquier servicio, incluso hasta judicialmente. De hecho, el juez Galeano se lleva con esto todas las condecoraciones, ¿no? De haber permitido a la Secretaría de Inteligencia de Estado poder erradicar todas las pruebas, desviar la causa. Entonces hoy la causa AMIA se quedó sin hipótesis ni pistas a investigar. Se dejó de investigar, se desvió, se embarró, se hizo desaparecer pruebas de la pista siria, de la pista iraní, de la conexión local, de todo. Y aparte hay otros jueces, como el juez Santamarina, que está denunciado por mí ya en varias ocasiones y en la justicia, que es juez federal actual de Lomas de Zamora, que realmente no entiendo cómo no fue sometido a un jury político, y realmente responder por qué creó una causa para él, la causa AMIA, para que la CIDE, a través de él, pudiera intervenir teléfonos y ocultar información en la causa AMIA. Esto está probado en la causa, está probado. Ajá. Entonces, ¿En qué causa? ¿En la que lleva el hijo? Exacto. Yo, en la causa que lleva el hijo, es una causa que comenzó con el juez Cavallo, luego con el juez Bonadío y después con el doctor Lijo. En esa causa yo declaré un montón de oportunidades, tuve un careo con el doctor Galeano y presenté todas las pruebas. Incluso hay pruebas que las presenté yo, pero que entran de otro lado porque el Tribunal Federal número 3, que en su momento estuvo integrado por el doctor Gordo, Pons y Larraín Bebere, que tuvieron en debate oral y público, tuvieron que juzgar la falsa conexión local, me refiero a la pista bonaerense. Cuando terminó el debate oral y público, al ver la orfandad que había y la barbaridad que estaban viendo, que había hecho el juez con la connivencia de los fiscales y también de alguna de las partes querellantes, porque no voy a excluir aquí a las autoridades políticas de la colectividad judía, ¿no? Porque sería... no sería sincero de mi parte si lo hiciera. Han podido hacer todo esto gracias a toda esta gente. Entonces, no tenemos que, desde el mismo momento que comienza la causa AMIA, ya se la estaba boicoteando. Tenemos a un juez federal como el doctor Santamarina, que tenía una causa paralela a la causa AMIA, ¿verdad? Y que la tenía por orden de la CIDE. No de la CIDE en general, del sector 85, del sector que lideraba Estiuso. Pero Santamarina que investigaba lo mismo, supuestamente. Exacto, en realidad no investigaba, en realidad protegía. Ajá. ¿Está? Es decir, ¿qué hacían? Tomaba teléfonos de iraníes, dejaba que se junte, le permitía a la Secretaría manejar como quisiera información para saber qué era la que volcaba en un lugar o no, la extraían, la destruían y nada de eso iba a la causa AMIA. ¿En qué quedó lo de Santamarina? En nada. ¿Saben qué quedó? En que cuando yo me constituyo en Santamarina, hago un informe antes de renunciar al juzgado, hice un informe muy minucioso del por qué debía esa causa ir a la causa AMIA, y ¿sabe qué? 4 años creo que fueron después del atentado, el juez Santamarina resuelve remitir esa causa por conexidad con el atentado. Pero guarda, por conexidad por hechos del año 94. Y lo está mandando en el 2000. Ajá. ¿Eso es encubrimiento o no? Entonces me pregunto, ¿por qué el juez Santamarina no fue sometido a un jury de enjuiciamiento? ¿Por qué no responde de por qué hizo esto? A mí, ¿sabe qué me dijo el juez Galeano cuando yo quise ver qué había en esa causa? Me dijo, mira, no la puedo pedir judicialmente, porque a mí no me la va a dar, porque la tiene por orden Anzorregui. La única manera que la veas es yendo a Sala Patria, que estaba en la base de la CIDE, que estaba en Avenida Los Incas. Sala Patria es un sector de la CIDE, ¿sería? Era un sector, en ese momento de la CIDE estaba Sala Patria, que le lideraba Brusón, que falleció de muerte natural. Sí. Y después estaba el sector 85, que lideraba Jaime Estiuso. Sector 85. ¿Hay una que se llamaba Estados Unidos? Esa. La base de Estados Unidos es la misma que se le dice 85 y es la misma que formalmente se llama contrainteligencia, que es Estiuso. ¿Y el que armaba todo, quién es el que organizaba todo este desastre? Desde arriba, una sola cabeza? Desde arriba, exactamente. ¿Y quién era? Y en ese momento estaba el doctor Anzorregui, pero evidentemente el doctor Anzorregui era político, pero el poder que tenía Estiuso era el del manejo de toda la Secretaría. Es decir, no podemos separar acá lo que era el Sala Patria de lo que era el sector 85. Por esa razón, te pongo un ejemplo, que cuando yo me fui, Brusón, que era el jefe de Sala Patria, termina trabajando junto con Estiuso.
Eran jefe y segundo jefe. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Sí, sí, sí. Pero acá, el juez Santamarina tendría que haber respondido, y tiene que responder, pero nunca se avanzó sobre él. Me pregunto, ¿por qué no se avanzó jamás los jueces? No avanzaron estos 3 jueces que fueron interviniendo, ¿no? En lo sucesivo, en el doctor Lijo, que están todas mis denuncias ahí, las mías y las que mandó el Tribunal Federal número 3, que es el que encargado de juzgar la supuesta inventada conexión local. ¿Por qué no llamó al personal de la CIA indagatoria y le dijo, señor, ¿por qué usted escuchó los teléfonos de Mohsen Rabbani, de la embajada de Irán? ¿Qué hizo con las 40.000 horas de escucha? ¿Las borró? ¿Por qué las borró? Tiene que responder. No, que no lo hizo. El hijo tiene en su poder. ¿Tiene esas 40.000 horas? No, tiene la denuncia. Y tiene el respaldo de eso, de que existieron. Pero nunca llamó. Y se perdieron. No, la CIDE reconoce haberlas borrado. Entonces me pregunto, ¿cómo borra las escuchas de Rabbani y después le pide la captura? Entonces, una de dos, o no tenía nada que ver, o lo cubrieron. Creo que esto es sencillo, hasta una persona que no es abogado se da cuenta. O me equivoco. Entonces, acá nunca se fue sobre la persona de inteligencia. Algo tan elemental y grave como lo es la camioneta bomba que vuela contra la AMIA, se deja en el estacionamiento Jet Parking, que estaba a 300 metros del objetivo AMIA, ¿verdad? Enfrente había una cámara de seguridad. Estaba el registro fílmico de cuando se deja la camioneta, la persona que la deja y el auto que venía detrás de culata, ¿no? Apoyándolo. Ustedes pueden creer que cuando fue el atentado, fue personal de la CIDE, del sector 85, de Quereda Bastiuso, y retiró ese cassette, esa filmación, y no está en la causa AMIA. Se perdió, la borraron, no sé qué hicieron. Entonces, ¿cómo no responden? Eso es garantizar la impunidad. Entonces, ¿por qué los fiscales no fueron sobre eso? ¿Por qué los jueces no fueron sobre eso? ¿Me interpreta lo que le decía? Sí, interpreto perfectamente. Esto es grave. Es decir, acá hirieron de muerte a la causa AMIA, pero no ahora, está herida de muerte del comienzo. Hoy día no se sabe más de la causa AMIA de lo que se sabía el 25 de julio cuando aparece el motor. Nada avanzó. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo juega este sector de la CIDE en la interrelación con las agencias extranjeras, con los servicios extranjeros que, entre comillas, colaboraron con la causa AMIA? Me refiero a cuánto influyó esto en la derivación de la selección de una pista por encima de lo que se había dado como primera hipótesis del atentado. En primer lugar, cuando yo entro al juzgado, no había ningún servicio extranjero investigando la causa. La que la investigaba era la Secretaría de Inteligencia de Estado y Protección de Orden Constitucional, que era la Policía Federal. No había ningún otro sector investigando, ni tampoco estaba el Mossad, ni estaba la CIA, ni se pedía tampoco colaboración. ¿Esto que es 94, 95? 95. Ahora, yo lo que vi es las escuchas telefónicas, tanto de la pista siria, era como tener, ¿sabe? Galeano entraba a alguien y decía, mire, tenemos todo esto intervenido, ¿no? O la CIA decía, intervenimos teléfono, era como tener una radio prendida, porque no había nadie que la analizara. No existe ningún cuadro de contactos. Yo vi las agendas que se secuestraron a Tejeldín y a otras personas vinculadas a la causa, no fueron analizadas, las tenían en una bolsa. Es decir, más desidia que eso. Es decir, no es desidia, no hay. Estamos hablando de una voluntad de no investigar, de erradicar. A ver, Espósito. Me parece que la causa AMIA está herida de muerte desde el principio, desde que arrancó. Pero está herido más allá de esta mala investigación. Hay muchos de los detalles que cuenta Liffi que no conocía y algunos de los cuales me estoy enterando ahora, debo confesarlo. Pero la causa en sí tiene como una suerte de perro que se muerde su propia cola, que gira todo el tiempo en redondo. Nunca termina de encontrar un lugar por donde dispararse. De hecho, el principal problema que tiene esta denuncia formulada por Nisman la semana pasada es que abre un nuevo frente de encubrimiento. Hasta ahora la causa AMIA tiene dos grandes vertientes. El atentado propiamente dicho, que está investigando el juez Rodolfo Canicova Corral, y el encubrimiento de la pista siria y tangencialmente de la conexión local que tiene el juez Ariel Lijo.
Estas dos vertientes se suma ahora una tercera, que es la hipótesis que presenta Nisman y que acaba de ser publicada en la página de internet de la Corte Suprema, la versión completa de la denuncia de Nisman, que abre la posibilidad de que se hubiera intentado encubrir a la pista iraní, que por otra parte Nisman estaba convencido que era la única que existía. Canicova Corral le ordenó: investigue también la pista local, investigue también la pista siria. La pista siria conducía a un empresario del pueblo del cual era oriundo Carlos Menem, y Abrud. Le pedía: investigue eso, y esa posición no se avanzó nunca. Nisman nunca avanzó en esa hipótesis. De hecho, todo lo que está ahora a juicio por encubrimiento es justamente lo que faltó avanzar ante esa eventualidad de autoría. Entonces, llegado a este punto, es imposible avanzar en un esclarecimiento de la causa principal cuando todo lo que rodea a las circunstancias que llevaron al atentado desapareció. Como elemento fáctico, como elemento de prueba, no existe. Entonces, ¿cómo puedo condenar al responsable de poner la bomba si todo lo que llevó a que esa bomba se pusiera desapareció del expediente? Perfecto. Cintia. Sí, pero además esa denuncia de Nisman, que ahora es pública y en este momento la están leyendo con cara de preocupación los principales comunicadores de este país, se basa en la supuesta participación de agentes, de actuales o ex agentes de inteligencia. Y aquí viene el tema, porque acaba de salir un comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Parrilli, porque el hijo hoy pidió un exhorto, le pidió a Parrilli que, a tono con la importante desclasificación de los archivos de la CI, se diera a conocer la identidad de esos supuestas escuchas que tenía Nisman y qué pasaba con los nombrados en la escucha. Y Parrilli acaba de sacar un comunicado de la Secretaría de Inteligencia diciendo que las dos personas que nombra, una vez abierto, ¿no?, desclasificados los archivos, las dos personas que nombra Nisman y en las que basa gran parte de su denuncia, que son Héctor Bogado y Héctor Irimía, Ramón Alan, en las escuchas de Nisman, no son agentes ni han sido agentes de la CIDE, de la ex-CIDE. Dice, no pertenecen ni han pertenecido como personal de planta permanente, contratado de gabinete ni personal transitorio. Y por otra parte, dice Parrilli desde la Secretaría de Inteligencia, este hombre, Alan Bogado, estaba denunciado por tráfico de influencias porque se presentaba como agente de la CIDE para, no sé, sus propias vinculaciones. ¿Usted estaba al tanto de esto? ¿Lifchitz conoció alguna vez la presencia o los nombres de estos dos? No, jamás, porque esto es actual. Y por eso hoy insistía en otras entrevistas que me hicieron, ¿no?, que garantizar con esto, ¿no?, la impunidad de qué. Es decir, si la impunidad, como bien decía el caballero, esto es del año 94. Es decir, la impunidad que se garantizó no solamente de la pista iraní, es decir, a los posibles responsables del atentado, iraníes, sirios, locales, lo que fuere, se hizo antes. No hay pruebas, no están. Entonces, ¿de qué encubrimiento me van a hablar ahora? No existe ahora, hoy día. Yo puedo, se puede charlar seguramente en esas conversaciones telefónicas de la conveniencia no de la firma de un memorando para llegar a un entendimiento y poder avanzar con la causa, punto. Pero ahí no hay ningún encubrimiento. ¿Encubrimiento de qué? El encubrimiento es el que se hizo en el 94, cuando la CIDE decía que no tenía traductores de farsi. Estuso dijo que no tenía traductores de farsi. Tenía tres. Uno se llama Yoram Safdani, el otro se llama Nasser Rasmani y el otro el famoso iraní que trabajaba de barman en un hotel, en un local nocturno de Raúl Martins, que es también un ex-CIDE que era muy amigo del Lauchón que mataron, mano derecha de Estiuso. Tenían tres traductores de farsi y eran personas que tradujeron conversaciones 3 meses antes del atentado. Eso es grave. Entonces, ¿qué hay detrás de la denuncia que hacía Nisman y que lleva a esta situación? Lo que hay detrás, el interés de la CIDE, es lo que digo yo, es un vuelto, un contragolpe de la Secretaría de Inteligencia, al menos del sector que es separado por la presidenta, para estar, ¿cómo es? Para pegarle justamente y estar, lo que yo coincido plenamente con lo que escuché que decía Leopoldo Moró.
Es decir, hizo un análisis, pero perfecto. Esa misma hipótesis del vuelto la esbozó esta mañana Aníbal Fernández en Radio del Plata. Y en un primer momento dio la sensación de que era una cuestión, bueno, además de pegarle al gobierno, una cuestión distractiva para llegar de otra manera al juicio que empieza en agosto por el verdadero encubrimiento, ¿no? Mire, yo con todo respeto, porque hay una persona muerta, realmente es una tragedia, porque institucionalmente es grave, ¿verdad? Sea suicidio, sea lo que fuere, que lo va a determinar la justicia. Es grave. Pero sepamos que Nisman fue el vocero de este sector de inteligencia. Es decir, no perdamos de vista que Nisman fue la persona que junto con Emond y Barbaquia, es decir, Emond, el fiscal destituido de la causa AMIA, procesado por mi denuncia, y que van ahora a juicio oral, junto con ellos, y sabiendo del pago a Tellatín de $400.000, de que se le dijo a Tellatín, Galeano le mostró las fotos de quienes tenía que identificar, se prepararon testigos, a una persona se le aplicó a primas ilegales como a César Fernández, él era conocedor de todo esto. Sin embargo, conociéndolo, no es que no acusó, firmó la acusación en el Tribunal Federal 3 y pidió la reclusión perpetua de Riveri, de Leal, de toda la falsa pista bonaerense, pidió como coautores del atentado. Entonces yo me pregunto, si en esa época hubiéramos estado frente a un tribunal que no era garantista y no tenía la valentía como lo tuvieron los jueces Gordo, Pons y Larrambevere del Tribunal Federal 3, que realmente entendieron que fue todo un armado, toda una falsedad y más cosas que dijeron, extrajeron testimonio y ordenaron que se investigue todo esto. Y declararon la nulidad de muchas actuaciones y la absolución. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera prosperado? El doctor Nisman acusó. Se hubiera cerrado la causa AMIA en esa época con gente inocente. Eso no hay que perderlo de vista. Cuando esto no ocurre, aparece la supuesta pista iraní, digo entre comillas pista iraní, porque no sé si es la real. Es la que Estuso le da. Pero no hizo nada. No hay una iniciativa del fiscal. Como bien decía, no hubo una investigación del fiscal sobre lo local, sobre la pista siria, no. Solamente sobre lo que Estuso le interesaba que siguiera. Vamos a seguir hablando sobre esto a través de todo el programa. Vamos ahora a ver un informe sobre cómo se comportan algunos periodistas y operan con la muerte del fiscal Nisman. A ver. La muerte de Nisman. El intercambio de opiniones entre Víctor Hugo y Nelson Castro. De confirmar esto de que en principio técnicamente parece un suicidio y después cuáles fueron las circunstancias, ¿no es cierto?, de este hecho que genera sospechas, más allá de lo que podamos evaluar en cuanto a comportamiento del gobierno, a quien más perjudica es al gobierno, ¿no? Esto es una realidad indiscutible. Aquí la mirada del Grupo Clarín es que el gobierno puede haber inducido a que Nisman terminase con su vida. A mí ni se me ocurre pensar que el gobierno planeó el asesinato de Nisman, pero ni se me ocurre remotamente. Lo que sí digo es que el gobierno generó un ataque feroz, porque no es que lo criticó a Nisman, cosa para la cual el gobierno tiene derecho. Solo un hombre que tiene el respaldo absoluto de Clarín, aún pasando por alto todo lo que el grupo había dicho de Nisman. ¿Pero qué significa eso? El respaldo de 300 medios de comunicación. Pero así tiene como el tiene el respaldo, tiene la crítica de tantos otros. El respaldo de toda la oposición política, Nelson. Pero tenía la crítica del gobierno y de muchos de los medios que le responden al gobierno, tenía también la crítica feroz que se había producido contra Nisman. No, la crítica que tenía, la más feroz, la que lo volvió más loco, eran las preguntas que se hacía, por ejemplo, a La Nación, cuando todo hacía agua en lo que había preparado Nisman. En el diario La Nación del día sábado. Incógnitas que surgen de la denuncia. Las dudas que dejó la acusación del fiscal Nisman. Si el plan era librar de responsabilidad a Irán, ¿por qué los iraníes no aceptaron el memorándum en vez de cortar las negociaciones? Si todas las escuchas son sobre los teléfonos de Khalil, este personaje, ¿hablaba con todos los denunciados y con Irán? ¿Por qué el gobierno cambió su política con Irán y pasó de perseguir a proteger a los acusados? ¿Por qué Nisman mantuvo 2 años en secreto la investigación, sin avisar a un juez ni hacer una denuncia ante los primeros indicios? Pero las que hacía yo también en cuanto a las dudas y las contradicciones que generaba Nisman, por eso era imprescindible. Bueno, si no los había convencido a ustedes, ¿a quién estaba convenciendo? Ese hombre había quedado pedaleando en el aire, estaba expuesto y como vos dijiste antes,
es un hombre con un altísimo nivel de autoestima, que no lo había disminuido. Se lanzó a una aventura que ni él mismo entendió en determinado momento por qué lo había hecho, como ese retorno que realizó abruptamente, estando con su familia, con su hija, en Europa, y de pronto, de buenas a primeras, resuelve que tiene que volver a la Argentina. Yo te digo cuál es mi razonamiento. Nisman puede haber sido llamado por gente del Grupo Clarín o de los sectores de inteligencia que le habían suministrado las pruebas, queriendo aprovechar una circunstancia periodística. Lo que ocurre es que alguien le dice, este es el momento para presentar lo que tenés. ¿En qué estaría mintiendo el gobierno? El gobierno obviamente en esta sospecha de que Nisman quiere venir como producto de una conspiración, ¿no es cierto?, del atentado de Charlie Hebdo. El gobierno también puede estar mintiendo con esto. La confabulación dice que volvió porque la procuradora Gil Carbó lo iba a quitar del lugar donde estaba. Nisman a sus interlocutores en las últimas horas antes de morir les dijo que había regresado y había adelantado su regreso por temor a ser corrido de la causa por Gil Carbó. Nisman viene de vacaciones porque Gil Carbó estaba haciendo una cama y quiere dar a conocer esto antes de que lo echaran. Uno de los que podía haber salido de la Fiscalía era Nisman. Muchos dicen que Nisman anticipó sus vacaciones producto de que tenía información fehaciente de que la fiscal Gil Carbó estaba dispuesto a destituirlo del cargo. El fiscal creía que lo iban a echar, que lo iban a sacar de la causa AMI. ¿Usted tiene información de eso? Eso es un sinsentido que no se ha exhibido. Se comunicó en su círculo íntimo que él creía que lo iban a sacar. Creer lo que se le ocurra, pero no tiene ningún sentido. No hay ningún elemento, hay elementos de todo lo contrario. La procuradora se comunicó con el fiscal para ofrecerle más apoyo, más si se sentía amenazado, si tenía miedo, y él desestimó más protección, digamos, por parte del personal de seguridad. Usted ha tenido, por el cargo que tiene, custodia, va a seguir teniendo, la tiene. Sí, la tengo, y con respecto a esto, yo cuando tomé esta decisión no notifiqué absolutamente a nadie y asumo las consecuencias justamente. Porque fue una decisión propia mía, pero quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gil Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la procuración, donde yo aparezco mencionado, como también pasible de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor, mire, pasa esto, no quiere que yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Le digo, la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar. Con lo cual no hay ninguna razón objetiva para poder reducir eso, ni para poder ni siquiera pensarlo. Es una hipótesis tirada al aire que no tiene ningún sentido, ¿no? Si el gobierno hubiera pensado en que lo iba a sustituir a Nisman, Nisman no hubiera dicho en TN lo que dijo con enorme calidez, respeto y consideración por Gil Carbó. Si Gil Carbó lo quería cambiar, ¿por qué no lo cambió el 30 de diciembre cuando sacó a Marijuán? ¿Para qué lo iba a sacar en el mes de enero? Por consiguiente, no es que vuelve porque Gil Carbó lo iba a sustituir, vuelve por un llamado que vaya a saber si se produjo desde quienes sembraron la confusión a propósito de las mentiras sobre Timerman en París, o los sectores de inteligencia que le suministraban la información a este hombre, y después lo dejaron solo. Yo no digo que no sea, es tan conjetural como puedo decir lo que digo yo, es decir, puedo decir, pudo haber existido un llamado que lo forzó a esto, bueno, puede ser. Pero lo que existe es la certeza de que no volvió por algo referido al gobierno. Yo no digo que tenga que ver el gobierno, él le dijo a Laura Alonso esto. Lo que te quiero decir que efectivamente, y yo en esto coincido con el gobierno, solo que marco la diferencia de intencionalidad. Algo lo llevó a él a determinar venir abruptamente para presentar esa denuncia. Eso es lo que hay que investigar. Los argumentos pasan por lo que dijo Laura Alonso. ¿Sí? Laura Alonso. Bueno, es Nelson, una diputada es una de la flojedad, Nación, pero... es una flojedad de papeles asombrosa. TN no quería poner en pantalla que era un suicidio, demoraba en decir que era un suicidio. Dan la noticia y digo, a ver cuándo la da TN. La dieron 25 minutos después. Es una vergüenza, pero Víctor Nelson. Hugo, pero no fue ¿Cómo así, van a escamotear la noticia más importante del día? Pero Víctor Hugo, en ningún momento el tema del suicidio lo comenté, además yo cuando hablo el programa ayer a las 5 de la tarde. Y en esta transmisión especial de Todo Noticias vamos a sumar a Nelson Castro. Tiene la misma dimensión de un magnicidio.
el tema del suicidio, lo comenté además yo cuando hablo del programa El asesinato de Alberto Nisman. Hablo del suicidio y hablo de las características del suicidio inducido, así que lo manejamos permanentemente, Víctor Hugo. El gobierno faltó echarle la culpa a Nisman de su asesinato. Los elementos de contexto van en contra de un suicidio. Hablo del suicidio. Yo no permitiría que pasara esto porque era una información que ya estaba desde las 8 de la mañana. Están tan locos de repente que pensaban que era un asesinato nomás y jugaron con eso. Víctor Hugo, estaba claro que no había habido un tercero que había disparado el arma, estaba clarísimo eso. En el contexto, te repito, de lo que yo venía hablando personalmente, desde las 5 de la tarde, en cuanto a que esto era un suicidio. Este es un suicidio y habrá que determinar qué lo llevó o quién pudo haberlo llevado al fiscal a esto, que es la gran duda de la investigación y habrá que saber. ¿Y por qué entonces Clarín ponía una nota conmigo diciéndolo, que sé perfectamente por qué lo hacen, en la locura que tienen, y no te ponía a vos diciendo que había sido un suicidio? Si pensaban que había sido un suicidio, ¿por qué elegirme a mí para que lo dijera y no a vos si efectivamente lo hubieses dicho? A ver, tengo una pregunta, Lifshitz. Esta hipótesis de Víctor Hugo en cuanto a que en algún momento Nisman recibe un llamado porque es el momento indicado, por una cuestión de cómo los medios venían armando el tema de que el gobierno parecía apoyar actos terroristas, y que lo llaman y él se viene y le dan una causa que no tiene sustento y él se larga para adelante. ¿Esto le cierra? Coincido plenamente con lo que dice Víctor Hugo, incluso en que lo dejaron solo. Lo estaba escuchando, no lo había escuchado y realmente es muy coherente lo que dice y muy, le diría, cercano estrechamente con la realidad. Evidentemente lo dejaron solo. ¿Los medios juegan con estas cosas? Yo veo que sí, es decir, no todos los medios, pero se no digo analizado... las operaciones políticas. ¿Los medios juegan junto con operaciones de inteligencia? O sea, ¿también están metidos? Sí, a mí me consta, como Galeano llamaba a X periodistas que no los puedo nombrar porque después me hacen una denuncia por violación de secreto, porque quise revelar los nombres estos en el Tribunal Federal Técnico, me dijeron no podía. Pero dos periodistas que eran de Clarín, que él llamaba y decía, quiero que salga esto, y lo llamaba y publicaban lo que él quería. Hay un dato muy delante mío, respecto de cómo trasciende el informe, que hasta el día de hoy era lo único que teníamos como acceso, como conocimiento de la denuncia de Nisman. Miércoles pasado, cuando irrumpe la noticia de la denuncia que involucraba nada menos que a la presidenta en el encubrimiento del atentado más grave de la historia argentina, todos los que hacemos justicia, los que hacemos noticias judiciales, salimos desesperados a buscar ese documento, a ver qué es lo que decía, que fue publicado recién ahora. Y con lo que nos encontramos fue con dos documentos que estaban circulando. Uno era resumen breve, resumen abreviado, y otro resumen ampliado, que habían partido desde las cercanías o del propio fiscal Nisman. En algunos, yo lo recibí de la cercanía del fiscal Nisman, hay colegas que me dicen que lo recibieron desde su propia casilla de email, en el cual aparecía un resumen, uno más largo, uno más corto, del contenido de esa denuncia. Y estaban los dos redactados en tercera persona. Sí, como Maradona hablando de sí mismo, el informe decía, el fiscal Nisman pudo probar tal cosa, el fiscal en su investigación determinó que habían intervenido fulano y mengano. Era un informe escrito en tercera persona, con redacción muy parecida a la redacción periodística. No era el documento y ciertamente no parecía redactado con el lenguaje que utilizan los abogados, los jueces y los fiscales. Algo raro hubo en ese documento. Sandra. Sí, yo lo escuchaba a Nelson Castro decir también, bueno, no fue el único, también lo escuché ayer a Feynman, de que Nisman estaba siendo atacado, del feroz ataque del gobierno contra Nisman, pero Nisman acababa de denunciar a la presidenta por encubrir el terrorismo internacional en un momento en el que el tema excede a la Argentina. De alguna manera se reactualiza, se resetea aquel atentado del 94 en función de lo que hoy significa para el mundo el terrorismo internacional. Usa esa circunstancia, esa actualización terrible, acusa a la presidenta de canjear
impunidad por granos y petróleo, de modo tal que pareciera como si Nelson Castro, como si Feynman, como si la gente del Grupo Clarín supusiera un mundo en el que un gobierno tiene que escuchar una acusación como esa y silbar. Es evidente que el gobierno tenía que defenderse, porque Nisman estaba mintiendo. Y además creo que fue absolutamente determinante que Interpol saliera oficialmente a desbarrar esa denuncia de Nisman. Yo creo que eso fue absolutamente determinante, porque además él, en las intervenciones mediáticas que tuvo, lo ubicó como el núcleo de la denuncia. Así que me parece que yo tengo toda la sensación de que lo han usado en vida y ahora lo están usando muerto. A ver, Moca. Hay una escena que me parece que tenemos que hacer todo lo posible por recuperar, porque fue frustrada. Fue frustrada una oportunidad que teníamos los argentinos este lunes a la tarde, donde iba a haber un encuentro entre un fiscal que hace 20 años después del atentado de la AMIA dice haber descubierto una conspiración encubridora en cabeza nada menos que de la Presidenta de la República. Y la contestación, oportunamente, como decía Sandra, de Interpol, y también la opinión de Canicova Corral, lo ponían a Nisman en una situación previa al knockout, desde el punto de vista judicial, político, digamos, ¿no? Es decir, el juez de la causa dice, a mí no me consultó, por lo cual no es legal, las escuchas no son legales. E Interpol dice, acá no hubo ninguna gestión para bajar las alertas rojas. Los dos puntales, digamos así, de la denuncia, por llamarla de alguna manera, de Nisman. Yo digo, recuperar esa escena, porque nosotros estamos ahora ante un operativo de borramiento. Ahora la cuestión es construir un héroe, un mártir, el mártir de la democracia, el mártir de la justicia, el que murió por investigar, tirando abajo de la alfombra la tierra que ya se veía y echaba un olor a podrido extraordinario. Todos sabíamos que ese día que estaba prevista la conversación en diputados, Nisman iba a pasar un mal momento. Ese mal momento devino, no digo que haya sido ninguna causa, no estoy haciendo conjeturas de ese nivel, pero se terminó con la muerte de Nisman, que hay que averiguar, que hay que saber del suicidio inducido o no inducido, pero hay que volver también los relojes atrás a ese día previo, donde la Nación hizo preguntas que Nisman no estaba en condiciones de resolver y donde los diputados del Frente para la Victoria habían avisado que iban a exigir mucho a Nisman con sus preguntas. Vamos a hacer un corte. Al regreso vamos a estar viendo las preguntas que planteó la Presidenta de la Nación y que la oposición parece no interesarle. También lo que Clarín dice que el gobierno no le quería preguntar a Nisman. Y por qué los medios opositores ocultan las declaraciones de Canicova Corral, lo que estaba recién planteando acá nuestro amigo Moca. Vamos a una pausa chiquita y ya volvemos. Canción Palmate, venís sonando, vas dibujando arcoíris en la voz. Cada mañana, con tu sutil amargor.